Espero que tengas muy buenos días. Hace un video atrás que les quise hablarles sobre el coronavirus, este contagio que se va a convertir sí o sí en una pandemia mundial y que ya está pronto por llegar aquí a Chile. Tengo una información que me gustaría compartir, pero no sin antes hacer un punto con lo que se llama o se conoce como bioterrorismo. La guerra biológica es el uso premeditado de microorganismos y toxinas que generalmente son de origen microbiano, ya sea vegetal o animal, para producir enfermedades y muerte entre, humanos, pero también para producir una muerte en ganado y cultivos. La historia ofrece ejemplos de algunas civilizaciones antiguas que utilizaron efectivamente durante conflictos bélicos elementos de origen biológico, ya sea para obtener ventajas estratégicas o infligir daño a los enemigos. Ahora, en los últimos años y en las últimas décadas, estas técnicas son principalmente imputables a grupos terroristas que utilizaron armas biológicas como una herramienta altísimamente desestabilizadora para la sociedad, también para la economía y obviamente para la salud pública. El terrorismo constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que es la base de toda sociedad democrática actual. Un acto terrorista con sus diversos tipos y métodos, y su principal propósito desde siempre va a ser inducir, y aquí me gustaría, subrayar esto, un estado de incertidumbre psicológica, causar destrucción, miedo y muerte para alcanzar objetivos políticos. Y me gustaría volver a repetirles esto sin querer ser majadero. El bioterrorismo está creado para causar un estado de incertidumbre psicológica, causar destrucción, pero principalmente miedo y muerte para alcanzar objetivos políticos. El bioterrorismo es una palabra que impacta de primera mano, ya que suena a algo que es muy peligroso. Desgraciadamente, este tipo de ataques son una realidad. Los ataques biológicos se pueden situar entre dos categorías extremas: la de ataque mínimo y la de ataque masivo, y su posición va a variar en función del tipo de agente empleado, la forma de utilizarlo y la vulnerabilidad de la población que está siendo amenazada. Este tipo de terrorismo puede ser ejercido tanto por los estados, es decir, un estado perfectamente puede diseminar cualquier tipo de agente patógeno. También lo puede hacer una organización terrorista o un grupo que no sea precisamente estatal. Para la preparación de un ataque con agentes biológicos se precisa primero resolver tres dificultades técnicas. La primera, es necesario obtener las cepas letales. Hace un año atrás, como yo les decía en el video anterior, China robó desde un laboratorio canadiense una cepa de coronavirus. Entonces, en primer lugar, tenemos que hay que obtener las cepas letales. Después hay que producirlo en cantidades suficientes
purificarlo, es decir, trabajarlo en un laboratorio y garantizar su mantenimiento en condiciones de infectividad. Por último, se necesita diseñar un sistema de diseminación que garantice la contaminación de áreas extensas en condiciones óptimas de patogenicidad. Un ataque de este tipo consiste, por ejemplo, en la diseminación intencionada de microorganismos patógenos para el ser humano o de sustancias de origen biológico con el único fin, primero, de provocar el pánico y de producir daños económicos. No sé si esto les hace se les hace familiar. Y también causar un daño sanitario al causar la enfermedad o la muerte en las personas, ya sea también animales y también las plantas. Un ataque biológico o bioterrorismo es la liberación intencional de virus, bacterias y otros gérmenes que pueden infectar o matar a las personas. Y, por ejemplo, el Bacillus anthracis, que es la bacteria que causa el anthrax, o más conocido como carbunco, se conoce porque es uno de los agentes que más se utilizaría con probabilidad en un ataque biológico. Otra aproximación es la que, por ejemplo, define el bioterrorismo como un uso planificado y deliberado de cepas patogénicas de microorganismos como bacterias, virus o toxinas para propagar enfermedades que sean potencialmente mortales a gran escala, con el fin, abro comillas, de devastar a la población de un área. Estas dos definiciones les pueden dar a ustedes una idea de lo que puede significar el bioterrorismo y de lo que pasó en Wuhan. Ahora, las lesiones corporales, puesto que mediante la diseminación de agentes biológicos se pueden provocar no solamente la muerte o enfermedades físicas, pero también enfermedades psíquicas, y de ellas serán responsables las armas biológicas no letales. La diseminación puede afectar no solo a las personas, ya sea su vida, a la salud física o psíquica o al patrimonio, sino también va a afectar a los animales y al medio ambiente en general, destruyendo la economía de una zona o país. La dispersión o diseminación intencionada o accidental de estos agentes biológicos, al igual que puede ocurrir con las contaminaciones medioambientales, no conoce fronteras y por lo tanto puede afectar a varios países y jurisdicciones. El terrorismo biológico está visto como una forma de atentar contra la vida de los seres humanos y solo se plantea como una forma de atacar a la sociedad de manera directa y no como aquella en la que ésta puede verse afectada de forma indirecta. Entonces, las armas biológicas que utilizan microorganismos para originar infecciones, alergias, toxicidades susceptibles de producir la muerte, incapacidad o daño en hombres, animales o plantas. Las armas químicas que emplean sustancias químicas tóxicas capaces de producir en los seres vivos unos efectos fisiológicos y psíquicos que van desde la incapacidad temporal a la enfermedad grave o la muerte. Este tipo de armas pueden dispersarse mediante una gran variedad de explosivos, vaporizadores o municiones. ¿Significa esto que una diseminación exitosa
desempeña un papel clave en lo que es la efectividad de las armas biológicas, puesto que el número de infectados sería muy elevado, como estamos viendo ahora con este coronavirus. Entonces, en resumen, el número de las víctimas ante un ataque biológico es potencialmente mucho mayor que el de un ataque químico. Los ataques biológicos susceptibles de ser utilizados en armas se clasifican normalmente en 5 categorías. Están las bacterias, los virus, el Rickettsiae, los hongos y las toxinas. Y a diferencia de los otros tipos de agentes biológicos, las toxinas no son organismos vivos y por lo tanto incapaces de reproducirse. Todos los demás son organismos vivos que tienen ADN y por lo tanto pueden manipularse genéticamente para hacerlos más resistentes, más virulentos, pueden reproducirse y mutar, y todo esto se hace en un laboratorio. En lo que se refiere a las generaciones de armas biológicas a través de la historia, tal como le señalé un poco más anteriormente, y de su intencionada aplicación letal, hay 5 periodos que se pueden describir, que es el periodo de la primera generación, que consistió en la deliberada dispersión de venenos, virus y bacterias. Está la segunda generación, que fue materializada por bombas estanco cargadas con esporas de anthrax. Está también la tercera generación, sobre la base de la encapsulación de agentes biológicos como el anthrax y la viruela, para ser lanzados por bombas y misiles con el fin de producir plagas. Está la cuarta generación de estas armas, que estuvo centrada en la ingeniería genética, ya más moderna, aplicada a la obtención de agentes recombinados por alteración de agentes biológicos con el fin de atacar el sistema inmunológico. Y llegamos a lo que es la quinta generación de ahora, que se desarrolló los últimos 5 años, que esta quinta generación, una vez conseguida la elaboración del genoma humano, avanzar en una de estas 2 direcciones, bien por la vía de la introducción o interposición de genes tóxicos en el ADN, que es como actúa este coronavirus, o bien aprovechándose del conocimiento del genoma humano para producir las llamadas bombas genéticas dirigidas a específicos grupos étnicos que sean vulnerables a un tipo determinado de enfermedad. Ahora, ¿qué dice la protección jurídica internacional sobre esto? Los gobiernos que apoyan la creación de herramientas jurídicas del más alto nivel y de inteligencia para que se encarguen de la detección y el control de este tipo de armas. La prohibición de armas biológicas está recogido en distintos tratados internacionales. Tenemos el Protocolo de Ginebra, la Convención de Armas Biológicas Internacional y el Grupo de Australia, que son los 3 más importantes. Ahora, el bioterrorismo tiene claras implicaciones en la salud pública. El impacto de lo que es la liberación intencionada de agentes biológicos o microorganismos puede causar enfermedades comunes y también erradicarlas a personas que ya están con un sistema inmunológico débil. El uso como arma de este tipo de enfermedades provoca un enorme daño a la sociedad, y de ahí la importancia de controlar la proliferación desde todos los aspectos posibles.
estos agentes que causan enfermedades contagiosas, como el coronavirus, tienen la capacidad de desencadenar una epidemia, especialmente si las condiciones sanitarias de la zona afectada son precarias. Entonces esto quiere decir que el primer impacto de un atentado bioterrorista se manifiesta primero en los servicios de salud por la demanda excesiva de atención y la disponibilidad de antídotos, antibióticos y lo que son las vacunas en grandes cantidades para cubrir las necesidades inmediatas. La transmisión de estas enfermedades o epidemias que puede ocurrir por contacto directo por contagio. La contaminación puede provenir del suelo, de la sangre, de la ropa, del agua, en la comida, y los efectos son a corto plazo, como el agente biológico que podría causar víctimas en forma masiva, y eso requiere la preparación de medidas estratégicas, médicas, infraestructura y apoyo psicológico, y a largo plazo puede provocar contaminación ambiental prolongada y enfermedades crónicas con efectos retardados y nuevas infecciones endémicas y cambios ecológicos en ciertas áreas. Ahora, yéndonos derechamente a lo que es el coronavirus, este parásito intracelular conocido como coronavirus es una expresión de la más alta capacidad científica y tecnológica, y es un arma de quinta generación alcanzada por los núcleos de poder imperial en lo que es su prontuario bioterrorista, y todo esto en contubernio con la Liga de Fábricas de Armas Bacteriológicas bajo la fachada de laboratorios de investigación. En 1911, en los laboratorios del Spring Harbor, lograron crear la técnica para inducir el cáncer transmisible a través de las aves. En 1951 lograron desarrollar el método para inducir el cáncer transmisible a través de los animales mamíferos. En 1968 la élite logró descubrir la técnica para inducir el cáncer de los monos a los seres humanos. En 1971 lograron desarrollar un microparásito intracelular causante de la leucemia, transmisible a través del contacto por relaciones sexuales humanas, originando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como el SIDA. Justo en ese año aparece casualmente el primer prototipo del SIDA, el ESP1, en los laboratorios de Fort Detrick en Estados Unidos, el cual inducía la alteración genética de las principales células defensivas, entiéndase la transformación de timocitos del organismo humano usando el Simian Saimiri virus. Esta panda de psicópatas que es la élite y el gobierno que está en la sombra, en el año 19 lograron crear un arma bioterrorista que causa demencia a través del coronavirus CoV de la demencia, que es un agente, digamos, bacteriano neurotóxico. Ahora, la descripción global de este parásito intracelular conocido como coronavirus es y pertenece a una superfamilia
de virus, que se los voy a pasar a detallar. En primer lugar está el SARS-CoV, que es el síndrome de respiración. Esto explica los ataques de afecciones respiratorias en los seres humanos por parte del coronavirus. En segundo lugar tenemos el Murime-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo y el virus de la hepatitis en los ratones. En tercer lugar, siguiendo con esta familia del coronavirus, tenemos el llamado MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. En cuarto lugar tenemos el Canine-CoV, que es el síndrome respiratorio en los caninos. En quinto lugar está el Feline-CoV, que es el síndrome respiratorio en los felinos o gatos. En sexto lugar está el circovirus porcino, que es el síndrome de hemorragia epidémica porcina. En séptimo lugar está el Bovine-CoV, como el síndrome de fiebre encefálica bovina. En octavo lugar está el Avian Infection CoV, como el virus de la bronquitis infecciosa aviar y a través de las aves. En noveno lugar está el coronavirus humano o la neumonía humana, contagio oral de la gripe estomacal y activador de cuadros de inmunosupresión o SIDA. Y en décimo lugar está el transmisible gastroenteritis CoV, que es una larva cuyos huevos son llamados virus de gastroenteritis transmisible vía oral. Ahora, hay 4 tipos de parásitos intracelulares coronavirus CoV, que son el alfa CoV, el beta CoV, el gamma CoV y el delta CoV. El parásito intracelular conocido como coronavirus, que está y es el que va a provocar la pandemia a nivel mundial, también mal denominado neumonía de Wuhan o coronavirus CoV de la demencia, fue creado en Estados Unidos, en Fort Detrick, en julio de 1953, basado en la técnica de producción de partículas intracelulares procedentes de la varicela y el herpes zóster, desde donde procede el Epstein-Barr virus, que es el agente causante del cáncer denominado linfoma Burkitt. Los dos ejes de creación de armas bioterroristas bacteriológicas estaban por una parte en los Estados Unidos al frente del genocida Thomas Weller y por otra parte al frente de 2 médicos militares bioterroristas, que son los británicos M.A. Epstein y E. Barr. El Dr. Weller fue recompensado por los dementes y los genocidas del Estado profundo, la élite, con el premio Nobel en 1954 por desarrollar las técnicas de inoculación del cáncer en los pueblos aborígenes latinoamericanos y afrodescendientes, quienes fueron guías a su vez de otros criminales laboratoristas, creadores de técnicas de inducción del cáncer en África, en la comunidad afroamericana de Estados Unidos y en la guerrilla marxista de Colombia en los años 60. El parásito intracelular, conocido como coronavirus, procede y su origen viene principalmente de una cepa de larvas del VIH-Sida cruzadas con larvas de helmintos de fasciola hepática, agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario. Todo esto financiado por la élite y cultivados en laboratorio en líquido amniótico de mujeres embarazadas. Algo simplemente increíble. Este parásito intracelular coronavirus
está diseñado en laboratorios para atacar específicamente órganos del cuerpo humano de las razas chinas, se los vuelvo a repetir, para atacar específicamente órganos del cuerpo humano de las razas chinas y las étnicas latinoamericanas. Por lo tanto, es un arma de quinta generación diseñada en un laboratorio para usarla como bioterrorismo. Este parásito intracelular invade principalmente el páncreas, la columna, el hígado, el cerebro, la zona del peritoneo, los pies, los riñones, la sangre y el timo. Los huevos de este parásito se diseminan por sobre todo a través de los pollos, de las vías respiratorias y de lo que es la interacción, bien digo, íntima sexual. Este coronavirus que está infectando todo el planeta, que procede de Wuhan, tiene a su vez genética de animales como cobras, murciélagos y cucarachas. Por lo tanto, eso quiere decir que es inmune a quimioterapia y a radioterapias y esteroides. La genética del coronavirus puede ser desactivada por sueros antiofídicos. Esta construcción de ingeniería biológica artificial, etiquetado como coronavirus, es un producto de laboratoristas con fines bioterroristas para exterminar a la población de los países que resisten los ataques financieros y hegemónicos de los núcleos de poder del nuevo orden mundial y explotador mundial. Este agente patógeno que fue diseñado y etiquetado en un laboratorio conocido como coronavirus tiene insertado genes del VIH conocido como SIDA, y esa es la razón por la que se explicaría que la población inmunocomprometida, incluido la gente y las personas que tienen trasplantes, transfusiones y el SIDA, y sobre todo los pacientes adoleciendo de cáncer y la reactivación o recurrencia en ellos de dichas enfermedades, es la de mayor afectación e inclusive con la muerte. Ahora, contra este coronavirus que fue soltado y utilizado como un arma de guerra, no hay antibióticos, solamente la electrónica, o lo que se conoce como la bioelectromedicina, y los algoritmos de combinaciones de frecuencias, utilizando técnicas de electroporación del ADN de células maléficas, las desactiva, porque lo que hace el coronavirus es destruir el ADN de ese tipo de información genética que está en esta llamada superbacteria, incluso de cualquier otro agente viral bacteriano, pero esta en particular. Es obvio que la cantidad de las plaquetas va a disminuir a niveles mínimos y la persona se va a quedar sin defensas, y cualquier infección del ambiente termina simplemente de aniquilar al individuo. Las larvas parasitarias etiquetadas como Epstein-Barr virus tienen la particularidad de transmitirse a través del beso, y en las referencias científicas se le llama la enfermedad del beso. Las bacterias no son románticas. Donde ellas ingresan, llegan a devorar. Entonces, cuando la persona está más contaminada, es cuando más desea tener encuentro íntimo, porque el cerebro en ese momento de la relación íntima segrega una cantidad tan alta de dopamina
que se olvida de los dolores que le producen los parásitos por dentro. Las hormonas y los esteroides hacen crecer más a estos parásitos y lo que hacen es disminuir la potencia sexual. Esta misma advertencia vale tanto para mujeres como para hombres. Entonces la razón de fondo es que cuando la persona entra en contacto con el virus del coronavirus, lo que ocurre es que el cerebro se dopa, y de ahí viene la palabra doparse, que es la dopamina. El Epstein-Barr virus se activa con la dopamina, y ese es un tipo de herpes precursor del virus VPH, que es el papiloma humano, o también del lupus, la sífilis y el VIH. Ahora, yéndonos a la cura contra este parásito intracelular llamado coronavirus, la medicina convencional realiza protocolos de tratamiento basados en indicaciones de laboratorios ajenos y desconocidos de regiones alejadas de los focos infecciosos y de las poblaciones que están realmente más afectadas. Entonces, un protocolo de tratamiento convencional, o digámoslo así, normal, para eliminar este agente infeccioso intracelular coronavirus del cuerpo humano, aún no ha sido presentado, sino solamente con medidas atenuantes. Entonces, la nanociencia está ofreciendo soluciones, las cuales serían el único antídoto contra este parásito intracelular, basada en las debilidades del coronavirus, y paralelo a la aplicación de nanoterapias, también se prescriben medidas, digamos, de orden general, las cuales se estarían orientando a la eliminación de rubros procedentes de animales, principalmente el pollo, y alimentos procesados de origen no vegetal. Entonces, visto la forma en que este parásito se desarrolló en un laboratorio hace mucho tiempo atrás, el coronavirus en el fondo no tiene nada de nuevo, pero ya con esto es imposible que no quede claro que detrás de esta arma bioterrorista hay una cantidad enorme de recursos financieros solamente puestos a disposición a una cantidad importante de científicos, los cuales son tan dementes como la élite que está detrás y que se ha propuesto usar el coronavirus como un instrumento para la despoblación mundial.